conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y reflexionamos de que nosotros muchas veces somos tentados a imponer, a decretar, a ser irreverente, nosotros somos tentados a querer hacer nuestro propio capricho. Es el punto donde nosotros debemos de comprender, mis hermanos, de que la palabra del Señor nos recuerda y nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es esa confianza que tenemos en Él? Hermanos, la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, no podemos hablar de que tenemos confianza en Él y queremos hacer nuestra propia voluntad. No es eso la idea. Nuestra confianza en Él se caracteriza o da fruto que tiene que ser de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Por ejemplo, le pedimos a Dios, Señor, te rogamos que este día tú nos libres del mal y que no haya ni un accidente en el camino. Es lo que deseamos como humanos, porque en cierta forma a veces queremos entender de que las peticiones o los deseos de nuestro corazón están por encima de lo que es la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios para que se haga en la vida de cada uno de sus hijos, muchas veces para enseñarnos, trae aflicción, trae dolor, trae quebrantamiento. La voluntad de Dios para que se desarrolle dentro de nuestra vida, en la vida de los hombres de fe, trae persecución, trae la muerte, trae accidentes. Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros. Quisiéramos no accidentarnos, quisiéramos no enfermarnos, quisiéramos no pasar crisis económica, quisiéramos que todo fuera, pero como dicen los muchachos, a todo dar, mientras que peregrinamos sobre esta tierra. Pero la palabra de Dios nos recuerda y esa es la confianza que tenemos en Él. ¿De qué confianza se está refiriendo? Que si pedimos alguna cosa, noten lo que dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, el problema aquí, hermanos, es cuando nosotros no estamos educados. El problema es cuando nosotros somos egoístas. El problema es cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. El problema es cuando nosotros pues demostramos un corazón imponente, lleno de soberbia, sin darnos cuenta que la palabra de Dios nos recuerda que la confianza que tenemos en Él se manifiesta en esta verdad, que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, dice que Él nos oye. A veces Dios tiene que permitir dolor, aflicción, crisis para enseñarnos cosas para ir madurando espiritualmente, para aprender a depender y confiar solo en Él antes que las cosas temporales, antes que en el médico terrenal, antes que en la medicina, antes que en el dinero. Aprender a confiar en Dios antes que todo lo que tenemos acá sobre esta tierra. Para aquellos quienes les gusta someterse a la voluntad de Dios es un deleite. Pero para aquellos quienes no les gusta someterse a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios ya se reveló en Jesucristo, la voluntad de Dios ya está en la bendita palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Cuando nosotros vemos lo que acá hay de fondo, podemos entonces entender que la razón que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué nos oye? Porque somos hombres de fe. Porque lo que se activa en nosotros es esa fe que viene por el oír para que nosotros
demos gloria y honra al Señor y que nosotros no nos atribuyamos ni una gloria, ni le quitemos la gloria a Dios, porque tiene que ser de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad del pastor, del diácono, de la iglesia, no, mi hermano, es de acuerdo a su voluntad. Y si sabemos, dice el versículo 15, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Noten qué está diciendo. Dios sabe que nosotros como humanos a veces vamos a llegar con peticiones de acuerdo a su voluntad. Pero también a veces Dios sabe que llegamos con peticiones de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Él. Él ya lo sabe de manera anticipada. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener la convicción. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros estamos de acuerdo a su voluntad y si nosotros pedimos cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué peticiones? Las peticiones que van de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también a veces las peticiones que es fruto de nuestra soberbia, que Él va a obrar para ir enseñándonos a cada uno de nosotros. Pensemos un poco. Por ejemplo, ¿los 10 leprosos querían sanidad? Claro que sí. ¿Fueron sanados los 10? ¿Clamaron a Dios? Claro que sí. ¿Le pidieron a Dios sanidad? Claro que sí. Pero Dios, para dar una lección al mundo que el hombre es egoísta, es soberbio, es rebelde, es pecador. Noten lo que dice la Biblia en esa escena, que los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó dando gloria a Dios. Y los otros 9, no, ni siquiera se arrodillaron, se postraron, ni siquiera se acordaron quién había hecho esa sanidad en sus vidas, para que salga a luz que ni aun que Dios sea clemente y misericordioso con muchos hombres que no son de fe, tenemos que entender que siempre está el peligro en no someternos a la voluntad de Dios. Lo correcto es marcar, lo correcto es caminar. Lo correcto es tener siempre nuestro corazón y deseo en que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos los va a dar. Algunos pidiendo por la vida, pero hay otros que son más maduros. Señor, a lo mejor ya me quieres recoger este año, entre un mes o entre 5 años, Señor. Ya estoy listo para irme contigo. Son peticiones que raras veces se escuchan, pero que debe de estar en nuestro corazón, porque el apóstol Pablo claramente lo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora nosotros tenemos nuestro orgullo encendido, tenebroso a la muerte, porque no queremos morir, pero si los planes del Señor es que nosotros partamos a su presencia, Él tiene mejores cosas para nosotros después de esta vida, para que nosotros gocemos de la plenitud del gozo del Señor al cumplirse su palabra en nosotros, que es de acuerdo a su voluntad, para que aprendamos a no hacer nuestra voluntad. Mis hermanos, quiero dejar esta pequeña meditación en sus corazones para que siempre cuando oremos, nunca decretemos, ni impongamos o reprendamos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, que se haga de acuerdo a su voluntad, como nos lo recuerda la carta de Santiago. En lugar de decir esto, aquello, mejor aprendamos a decir, ¿se acuerdan qué dice Santiago? ¿Recordamos qué dice Santiago? Que sea conforme a su voluntad. Cuando nosotros notamos, hermanos, que nos afanamos de la vida y nos cuesta someternos a la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene cosas que nosotros no entendemos para nosotros para crecer. Pero el punto de hoy es aprender a vivir, a hacer peticiones, a poner todo en las manos de Dios, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestro capricho.
Que Dios sea glorificado. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pues